Muy buenos días, querida familia, muy buenos días. Es un gusto para nosotros estar con ustedes esta mañana y poder juntos estar meditando en la palabra de Dios y estudiando las Escrituras este domingo tan hermoso que Dios nos prepara. Aquí en Cuernavaca un clima delicioso, yo no sé dónde tú nos estés viendo, pero en Cuernavaca estamos con un clima exquisito, aún siendo diciembre, fíjate, estamos muy privilegiados en estas bellísimas tierras de Morelos. Les queremos saludar a todos los que nos ven de fuera. Y así es que, pues bueno, ¿oramos? Vamos a orar. Y Dios, te agradecemos por tantas bendiciones, Señor, que tú nos has dado durante esta semana, Señor. Muchas veces los problemas o las tribulaciones no parecen que sean algo bueno para nosotros, Dios, pero también sabemos que en medio de esa tribulación o esa prueba que están, por la que estemos pasando, por la que estén pasando, Señor, tú te glorificas y tú permites que podamos crecer en fe, en conocimiento de ti. Señor, gracias porque la gracia que tienes para con cada uno de nosotros, el regalo de tu salvación, el poder tener esta comunión contigo, el poder venir confiadamente ante tu trono, ponernos de rodillas, ponernos a cuentas, reconocer que tú eres Dios, tú eres el Señor, tú eres el Dios el que manda, el que gobierna sobre todos nosotros y sobre cada persona en este mundo, Señor. Te queremos dar gracias porque sabemos que tu amor nos inunda, Señor, que tu paz y la confianza que podemos tener en ti nos inunda de paz, Señor. Te agradecemos en medio de cualquier situación en la cual cada uno de los que están conectados y nosotros mismos nos estemos, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú te vas a glorificar en medio de cualquier necesidad cuando venimos ante ti reconociendo nuestro pecado, Señor, arrepentidos y sobre todo reconociendo que tú eres el Señor. Tú eres el Alfa y el Omega, Señor, y has hecho cosas maravillosas desde Abraham, desde mucho antes, toda la creación en Génesis, Señor, y vemos tus maravillas, Señor. Ayúdanos a que en nuestra mente siempre estemos recordando quién eres tú y quiénes somos nosotros, Señor. Que cantemos de tus maravillas, que hablemos de tus maravillas, del Evangelio, Señor, de esta salvación que tenemos por tu sacrificio en la cruz, Señor. Gracias, Padre, te pedimos que a lo largo de esta transmisión y de este mensaje que tú nos vas a dar a través de Hugo, Señor, podamos encontrar reposo, podamos encontrar dirección y podamos tener esa comunión y conocerte un poco más, Señor. Abre nuestro entendimiento, quita de nosotros toda distracción. Ayúdanos a que nuestra voluntad esté centrada en ti, porque tú debes de ser el centro de nuestra vida, Señor, y tú eres el que nos ayudas con todo lo demás que está a nuestro alrededor, Señor. Tú eres prioridad en nuestra vida. Ayúdanos, Padre, a reconocer delante de ti cuando te hemos quitado de esa prioridad, Señor, y cuando hemos puesto cualquier otra cosa en tu lugar, y por eso te pedimos perdón, Dios. Ayúdanos durante esta transmisión, Señor, que tu palabra sea agua viva dentro de nosotros, Señor, que nos satisfaga y que podamos llevar fruto para otras personas, Señor, y que también te conozcan. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, continuamos con nuestro estudio del Evangelio de Juan. Estamos, en una etapa padrísima del Evangelio de Juan y le titulé Caminando en la luz, veremos la luz. Y esto es algo importante, porque aquí nuestro Señor Jesucristo vemos cómo Él dice que Él es la luz. Pero vamos a ver a lo largo de este mensaje precisamente que nosotros somos llamados a ser luz. Y vamos a la primera parte, en Juan capítulo 9, en el versículo 1, vamos a retomarlo para ir teniendo el contexto. Algo muy importante, siempre que estudies las Escrituras, o siempre que alguien te predique las Escrituras, es muy importante que el contexto siempre lo tengas. Porque muchas veces agarran un solo versículo y de ahí agarran monte. De un solo versículo dan toda una doctrina, de un solo versículo dan toda una enseñanza y dices, es muy fácil que te engañen o es muy fácil enseñar falsa doctrina agarrándote un solo versículo y apoyándote en un solo versículo. El contexto dentro de la Biblia lo es todo. Siempre que se estudia una ley de la hermenéutica, una ley precisamente de la interpretación bíblica, el contexto lo dice todo.
El contexto te da completamente todo. Por eso siempre es importante estar retomando. Y vamos al versículo 1. Dice, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí. ¿Se acuerdan lo que significa Rabí? Que significa mi grande, es decir, mi maestro, mi autoridad, ¿no? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y aquí el énfasis que voy a hacer en la primera etapa es precisamente esto, que cuando Jesús dice, me es necesario, y a partir de ahí vamos a arrancar, esto lo vimos un poco el domingo pasado, pero de aquí vamos a arrancar, para ir agarrando el contexto e ir siguiendo esta maravillosa telenovela celestial, esta historia preciosísima de amor, de rescate, de pasión de Dios por nosotros y por suplir nuestras necesidades. Y vemos que nuestro Señor Jesús vio al ciego, aunque el ciego no lo vio a él sí vio la necesidad de la persona. Y los discípulos, como ya lo estudiamos anteriormente, pues ¿quién pecó, no? Buscando siempre culpables para tratar de justificar, ¿no?, el mal. Pero Jesucristo dijo claramente, no es que él haya pecado ni sus padres, y esto ya lo vimos anteriormente, y yo te invito a que veas los mensajes pasados para entender bien el contexto, sino para que la gloria de Dios se manifieste en él, para que el poder de Dios se manifieste en él. Y es precioso ver que en nuestras necesidades el poder de Dios se manifiesta. En las peores crisis el poder de Dios se manifiesta cuando tú y yo le creemos, le obedecemos y caminamos bajo sus preceptos. No importa la crisis en la que te encuentres, Dios puede hacer una obra maravillosa. El Dios verdadero, el Dios que creó los cielos y la tierra, es poderoso para transformar vidas, es poderoso para transformar una historia. Y muchos somos testimonios de eso. Y cuando alguien dice, no, es que Dios ya no puede hacer nada en mi matrimonio, o Dios ya no puede hacer nada en mi problema económico, o Dios ya no puede hacer nada en mi... No, lo que estás diciendo es que no quieres. No es que Dios no pueda, porque Dios sí puede. Aquí el punto es que el hombre se revela ante la autoridad y el mandato de Dios y dice, pues es que no quiero, la neta no quiero. Y hay que decirlo con sus palabras, no endulzar. Es que ya es muy difícil rescatar esto, es que ya es muy difícil restaurar esto, es que ya es muy difícil. Nel, perdóname, la palabra de Dios es clara. Dios resucitó a un muerto después de 4 días. O sea, ¿tú crees que Dios no puede hacer algo? Claro que sí, el punto es que el hombre decide darle la espalda a Dios y obedecer su propia carne y decir, ya no quiero, es la neta, ya no quiero. Y eso es rebeldía ante Dios. Ahora, aquí vamos al punto donde Jesucristo dice, me es necesario hacer las obras de mi Padre. Me es necesario, es decir, Jesucristo es un ejemplo maravilloso de obediencia al Creador, obediencia al Padre eterno, obediencia y sujeción a su autoridad. Jesucristo, siendo Dios, siendo de la misma naturaleza del Padre, Él mismo no pretendió rebelarse o ponérsela al tú por tú o decir, bueno, Padre, tú piensas esto, pero yo pienso o yo opino o yo creo, siendo que son el mismo Dios, de la misma naturaleza. Ni Él lo hizo, sino que Jesucristo siempre se sujetó a la autoridad del Padre, dándonos ejemplo a ti y a mí. ¿Quiénes somos nosotros para rebelarnos a la autoridad y a los mandatos de Dios? ¿Quiénes somos? Por eso el juicio contra las naciones, el juicio contra los seres humanos en el día final va a ser justo. ¿Quiénes somos para rebelarnos ante la palabra de Dios, ante la autoridad de Dios? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Y aquí Jesucristo dice, me es necesario, y hay 2 cosas importantes que podemos ver aquí. Me es necesario hacer las obras de mi Padre. Número 1, porque Él vino a dar testimonio del Padre, vino a dar testimonio de la sujeción al Padre, vino a dar testimonio de cómo debe ser un hijo respecto a los padres, cómo debe de ser un hijo de Dios respecto a Dios. Vino a darnos ejemplo en todos los sentidos, pero también vino literalmente a rescatar a los que nos habíamos perdido, porque en el corazón del Padre está salvar. Y esto tiene que ver, cuando dice me es necesario hacer las obras de mi Padre, tiene que ver con 2 áreas. Número 1, con Dios,
es decir, con el Padre, en sujeción, en obediencia a Dios, y 2, en respecto al prójimo, en ayudar, en servir, en amar al prójimo. Y vemos aquí en 1 Corintios, como lo vimos la vez pasada, en 1 Corintios capítulo 9, versículo 16, dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo de qué gloriarme, pues me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciare el evangelio. El apóstol Pablo precisamente está diciendo esto, ¿no? Por un lado, Jesucristo dice: me es necesario hacer las obras que mi Padre me envió a hacer, es decir, obedecer al Padre me es necesario. De la misma manera vemos ese corazón en el apóstol Pablo diciendo: me es necesario hacer lo que Dios me ha enviado a hacer, predicar el evangelio. Ay de mí que no lo anunciare. Y ahora la pregunta es: ¿a ti y a mí nos es necesario obedecer y honrar a Dios? La respuesta es sí. Si eres hijo o eres hija de Dios, sí, tenemos que obedecer a Dios, honrar a Dios y ponernos bajo su autoridad, y no justificar nuestro pecado tratando de manipular las escrituras. Así de fácil. Dios manda y yo obedezco. Dios dice en su palabra y yo me sujeto a su palabra. No juego a andar, es que yo creo, no. Y es lo mismo que el apóstol Pablo dijo: ¿sabes qué? Dios me ha llamado y me ha mandado a predicar el evangelio, venga lo que venga, y pase lo que pase, y pierda lo que pierda. Pablo lo perdió todo y lo entregó todo por amor del evangelio, por amor a Cristo, como dice en Filipenses. Todo lo entregó y todo lo perdió. Perdió su estatus económico, perdió su libertad muchas veces porque fue encarcelado. Perdió también, también perdió su salud en muchas cosas. O sea, realmente Pablo le padeció, se las vio difíciles. Y aquí tenemos a mi enano. Y Pablo lo perdió todo, pero ¿sabes qué? Por obedecer a Dios y por honrar a Dios. Para él Dios era más importante. Así es que aquí está mi chaparrito, perdón, estamos transmitiendo desde casa, es normal. Entonces, Pablo lo perdió todo. ¿Por qué? Porque prefirió honrar y obedecer a Dios antes que hacer su propia voluntad o buscar su propio beneficio o buscar su propia gloria. Pablo estuvo dispuesto a renunciar a todo con tal de honrar y obedecer a Dios a pesar de lo que venía. Él sabía, porque él formó parte del equipo perseguidor de los cristianos y ahora decidió cambiarse por el evangelio de Jesucristo y predicar el evangelio de Jesucristo sabiendo lo que eso conllevaba. Yo te invito a que tú obedezcas a Dios, a que en verdad hagas que tu familia y tú obedezcamos a Dios, venga lo que venga y pase lo que pase. Que nuestras vidas estén sujetas a la autoridad y voluntad de Dios y no a nuestra propia voluntad o a nuestra carne. Porque en este camino va a haber bendición de Dios, como lo vamos a ver. Pues pues si anuncio el evangelio, no tengo de qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciare el evangelio, dice el apóstol Pablo. Y también vemos aquí en Juan capítulo 4 que cuando Jesús salió, dice, y salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, le era necesario pasar por Samaria. Y si ves geográficamente, pues sí, efectivamente, para salir de Galilea y llegar a Judea, pues sí tienes que pasar por Samaria, geográficamente así es. Sin embargo, recordemos que los samaritanos no se llevaban con los judíos, se odiaban entre sí. Los judíos y los samaritanos se odiaban. Por lo tanto, los judíos preferían rodear completamente y tenían su camino para evitar cruzar por Samaria. Por lo tanto, cuando Jesús va de Judea a Galilea o de Galilea a Judea, literalmente lo que hace es precisamente es cruzar por Samaria. ¿Y por qué? Pues como ya lo estudiamos en Juan capítulo 4, no era porque le era necesario cortar camino, ¿no? O hacer un camino más directo. No, como lo vemos en Juan capítulo 4 cuando ya lo estudiamos,
Le era necesario no por la geografía, no por un camino más corto, sino porque tenía que llevar su mensaje a aquellos que eran rechazados y que eran menospreciados por los judíos, como eran los samaritanos. Jesucristo vino a rescatar a los que se habían perdido. Por eso a Jesucristo le era necesario pasar por Samaria. Y aquí vemos claramente que está hablando de la misma manera. Dice, ¿sabes qué? Me es necesario hacer las obras del que me envió. Es una necesidad, como ya lo vimos también la vez pasada. ¿Sabes qué? Nos es una necesidad. Y por más que tú digas, no, es que no lo voy a hacer. Aquí hay una gran diferencia cuando tú estás caminando con Dios y cuando no. Cuando el Espíritu Santo habita en ti y cuando no. Cuando eres un hijo de Dios y cuando no. Cuando eres un hijo de Dios, cuando estás caminando con Dios y cuando el Espíritu Santo habita en ti, te es necesario honrar a Dios. Te es necesario obedecer a Dios. Es una necesidad de uno. Yo no me veo en mi vida anterior. Yo ya no me veo, ni me apasiona todo lo que yo antes vivía, hacía y planeaba. El día de hoy yo no veo mi vida si no es compartiendo la palabra, independientemente del pastorado. Porque uno puede decir, pues claro, eres pastor. No. Yo muchísimo antes de ser pastor, inclusive yo no pensaba ser pastor, ni creía que iba a ser pastor. Yo pensé que mi llamado era ser evangelista. Pero sin embargo, yo tenía algo muy claro. El día que Dios entró en mi vida, que su Espíritu Santo fue derramado en mí y que Dios me selló con su Espíritu y que me mostró la necesidad enfrente de mis ojos, yo solo tenía una pasión: que la gente conociera a mi Salvador. Y me gustaba compartirle a la gente de mi Salvador, como el día de hoy me encanta. Disfruto muchísimo estar compartiendo de mi Salvador. Me encanta. Y esto no tiene nada que ver con el pastorado. El pastorado es una responsabilidad que Dios me dio muchísimo tiempo después. Pero dentro de mí había un fuego, hay una pasión de decir, yo quiero que la gente conozca de Cristo. Y estoy dispuesto a sentarme, tomarme un cafecito y platicar, y ¿sabes qué? Vamos a analizar. Porque yo fui una persona, y soy una persona muy escéptica. Soy una persona muy escéptica. Yo no me como cualquier cosa, no me trago cualquier cosa. Yo analizo, soy desconfiadón, la verdad, y empiezo a está muy padre, ¿no? Pero yo me gusta analizar, investigar, a ver si es cierto. Y más cuando tiene que ver dónde voy a pasar mi eternidad. Y ahora como papá y como esposo, ¿dónde va a pasar la eternidad mi esposa y mis hijos? Pues por supuesto me interesa muchísimo. ¿Sabes? Este es el punto, es una necesidad como hijo de Dios o como una hija de Dios, el compartir la palabra. Pero si tú no tienes hambre de la palabra, no tienes hambre de la Biblia, no tienes hambre de que la gente conozca de tu Salvador, entonces sí es una alarma de si en verdad eres salvo o no, si en verdad el Espíritu Santo habita en ti o no. Porque como lo vimos la vez pasada, el profeta Jeremías le iba tan mal por predicar, por dar el mensaje que Dios tenía para el pueblo, que dijo, ¿sabes qué? Ya no voy a hablar, ya no quiero hablar de él, ya no. Siempre que hablo, las palabras que Dios me da para decirle al pueblo me va como en feria, entonces ya no voy a hablar. Pero ¿qué fue lo que dijo? No puedo estar callado, no puedo, porque hay algo dentro de mí, un fuego que no me permite quedarme callado, porque la gente tiene que conocer el mensaje que Dios tiene. Y es lo mismo con un hijo o con una hija de Dios. No podemos quedarnos callados. No podemos quedarnos callados. Hay algo dentro de nosotros que no nos deja quedarnos callados. Es una necesidad compartir. Y luego vemos en la siguiente parte, dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Esta palabra es clave. ¿Por qué? Porque muchas veces nos enfocamos solamente en y esto es algo muy común en nuestra época. Que mira, tú nada más cree y ya con eso. Espérame, sí, la verdad sí, la salvación es por fe. Pero tenemos que entender algo, que la fe verdadera, la fe que salva, la fe trae fruto. Y ese fruto trae obras. No existe la fe sin obras. No existe.
No existe aquel que dice que cree en Dios, pero vive a su manera. No existe aquel que dice que es cristiano, pero es tranza. No existe aquel que dice que es cristiano, pero es mentiroso. No existe aquel que dice que es cristiano, pero le es infiel a su esposa o le es infiel a su esposo. No existe aquel que dice que es cristiano. Es una mentira. Es una mentira y la gente se lo llega a tragar. Y no existe, no existe esa posibilidad. Porque si tú estás en Cristo y el Espíritu Santo habita en ti, no te deja practicar el pecado. Por supuesto que pecamos. Los cristianos pecamos, somos imperfectos y esta carne siempre nos arrastra hacia el pecado. Sin embargo, el Espíritu Santo que habita en nosotros, como dice Romanos 8, somos guiados por el Espíritu Santo y no por nuestra carne, como dice Romanos 8. Dice, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está la gran diferencia. Aquel que se deja guiar por su corazón, aquel que se deja guiar por su carne, entonces el Espíritu Santo no lo está guiando su carne. Y aquel que anda por carne, como dice Romanos 8, su fin es muerte. Pero aquel que es guiado por el Espíritu Santo es porque ha sido sellado con el Espíritu de Dios y no te permite permanecer en pecado. ¿Podemos pecar? Sí, pero nos sentimos fatal. Yo cuando he pecado, cuando peco, me siento fatal, me agüito, ando súper agüitado, triste, enojado conmigo mismo, frustrado. Digo, ¿por qué otra vez, no? Y vengo a Dios y le pido perdón y después le pido perdón a la persona con la cual haya pecado. ¿Sabes? El Espíritu Santo no te deja quedarte ahí. Te saca de ahí, es importante. ¿Sabes qué? ¿Por qué? Porque Dios me ha llamado y tengo una necesidad de hacer las obras del que me envió, hacer las obras. Y vamos a ver más versículos sobre esto. Dice Santiago capítulo 2, ¿tú crees que Dios es uno? Pues bien haces. También los demonios creen y tiemblan. No porque diga una persona, es que yo creo en Dios. Eso ya la hace una persona que es salva o que va a tener vida eterna. Pues no, los demonios también creen en Dios y tiemblan. ¿Cuál es la gran diferencia? Que los demonios no obedecen y no se sujetan a Dios, sino ellos quieren vivir a su manera y viven a su manera. Pero también creen en Dios y también declaran que Jesucristo es el Señor. Claro, lo ves en los demonios, el endemoniado gadareno. ¿Cómo declara que Jesucristo es el Señor? Ahora, ¿qué haría esta falsa doctrina que dice que ya con eso ya eres salvo? Pues sí, entonces los demonios gadarenos también fueron salvos. Pues no, realmente no, porque alguien diga yo creo en Dios y yo creo que Jesús es el Señor nada más. Si te quedas con eso, dices no, pues ya es salvo. No, perdóname. Los demonios también saben que Jesucristo es el Señor y tiemblan ante el nombre de Cristo Jesús, porque saben que Él es el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y se postran los demonios ante la soberanía y el poder y la autoridad del Hijo de Dios. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó o se completó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ojo, la salvación solo es por fe. ¿Ok? No está enseñando, ni estamos enseñando, ni dice que alguien se puede salvar por sus obras, porque las religiones hacen énfasis en las obras del hombre, pero la Biblia enseña que la fe es poderosa para salvar. La fe en el único sacrificio de Jesucristo en la cruz, que es suficiente para dar vida eterna, perdón de pecados y salvarnos. Solo es por el sacrificio de Jesús, y la única obra y el único sacrificio que el Padre acepta es el de su Hijo Jesucristo tan. Entonces, pues es muy fácil que cuando en verdad crees en Jesucristo,
como dice Romanos 10. ¿Sabes que cuando en verdad crees, entonces tus obras gritan a la gente en que crees? Tu vida grita a la gente en que crees. Tu matrimonio le grita a la gente en que crees. ¿Cómo educas y disciplinas e instruyes a tus hijos? Le grita a la gente en quien crees. ¿Dónde está puesta tu fe? ¿Cómo administras los recursos económicos que Dios te da? Le grita a la gente en quien crees. Realmente todas las áreas de nuestra vida, nuestras obras, nuestras decisiones, dicen en quien creemos. Porque si en verdad creemos que Jesucristo es el Señor, entonces no cuestiono. Como Jesucristo dijo, me es necesario honrar a mi Padre, obedecer a mi Padre y hacer las obras que mi Padre me ha mandado hacer. Entonces, tú como hijo de Dios o como hija de Dios también, si en verdad eres un hijo o si en verdad eres una hija, lo que queremos es obedecer a Dios. Tan tan, tan tan. Por eso, ¿sabes qué? Nuestras obras dicen de quién somos hijos. Jesucristo se lo dijo, ¿se acuerdan? En el capítulo 8 ya lo vimos. Ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo, porque las obras de vuestro padre quieren hacer. Les dijo Jesucristo a los sacerdotes. ¿Por qué? Pues porque realmente ellos no querían obedecer a Dios y honrar a Dios. Querían, en su orgullo, en su soberbia, querían hacer su propia voluntad. Igual el día de hoy. Hay muchos que se creen que son hijos de Dios, como esos sacerdotes que decían, somos hijos de Abraham. Pues si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, dice Jesucristo. De la misma manera el día de hoy, si tú dices que crees en Jesucristo y que eres cristiano o eres cristiana, ¿sabes qué? Las obras de Cristo harías. Obedecerías al Padre, honrarías con tu vida al Padre, no cuestionarías, te pondrías bajo la autoridad. Y aquí está la autoridad que yo tengo. Y la autoridad que un hijo o una hija de Dios tiene. La gran pregunta es, ¿obedeces o obedeces a tu carne? Es algo muy sencillo. El hombre es justificado por las obras, no solamente por la fe. Y luego dice Mateo capítulo 7, el mismo Jesucristo mismo nos enseña esto. Mateo 7, versículo 15 en adelante dice, guardaos de los falsos profetas. Cuidado de los falsos maestros de la Biblia. Cuidado de aquellos que con una Biblia en el hombro o en la mano predican mentira. Guardaos de los falsos profetas que dicen que hablan de parte de Dios, que vienen a vosotros vestidos de ovejas. Ay, son bien lindos, una sonrisota. Ay, y son tan lindos y tan tiernos y tan amorosos y tan... Son vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Porque no se sujetan a Dios y porque no quieren obedecer a Dios, sino se sujetan a su propia carne y obedecen a su carne. Y todo lo que hacen tiene una doble intención para usar a la gente, para manipular a la gente para sus propios bienes, alimentando su propia carne. Ojo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y en esta época pululan cada vez más. Tengamos mucho cuidado. Por sus frutos los conoceréis. Cómo trata a su esposa, cómo trata a sus hijos, cómo cuida de su hogar. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Quedó claro? Jesucristo mismo lo dice. Va a llegar un día donde se va a acabar el tiempo y todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el lago de fuego. Así que por sus frutos los conoceréis, dice Jesucristo. Versículo 21, ahí mismo en Mateo 7. No todo el que me dice, Señor, Señor, entra en el reino de los cielos, dice Jesucristo, sino el que hace, no el que la dice, no el que la predica.
Ay, es que predica bien bonito. Ay, es que si vieras qué buenos chistes cuenta. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Sabes qué? Lo que tú y yo hagamos, eso dice en qué creemos. Yo no puedo decir que creo en Dios, pero le soy infiel a mi esposa. Yo no puedo decir que creo en Dios, y que soy cristiano, y que gloria a Dios, y mira, Dios me ama y me perdona, pero tengo un amante. Yo no puedo decir que creo en Dios cuando hago tranzas. Yo no puedo decir que creo en Dios cuando pido moches. Yo no puedo decir que creo en Dios cuando soy mentiroso, soy manipulador y ando usando a la gente para mi propio beneficio. Esos son lobos rapaces. Yo no puedo decir que creo en Dios, porque como hijos de Dios somos llamados a ser luz. Como hijos de Dios somos llamados a tener un testimonio intachable. Como hijos de Dios, y no significa que somos perfectos. Yo soy una persona súper imperfecta, pero no me quedo ahí. Y le pido perdón a Dios y pido perdón a quien haya ofendido. Eso es la gran diferencia. Los hijos de Dios pecamos, claro que sí. ¿Somos perfectos? Por supuesto que no. Somos muy imperfectos y la regamos mucho. Pero ¿sabes qué? Reconocemos y nos dejamos guiar por Dios, y Dios es nuestra autoridad, y lo que Dios dice, si yo estoy haciendo mal pero Dios dice algo, yo me alineo a lo que Dios dice y le pido perdón a Dios y corrijo el rumbo, pero no me quedo firme en mi rebeldía, porque entonces ya mi corazón está negado a la autoridad de Dios. No sé si me doy a entender, querida familia y amigos. Debemos de ser hacedores, obedientes. Es necesario sujetarnos al Padre, es necesario honrar al Padre con nuestras vidas, porque nuestras vidas le gritan a la gente en lo que creemos en verdad. ¿Qué lugar ocupa? Si vieran tus hijos tu vida, y ven tu agenda a tus hijos, y ven cómo administras tu dinero, y ven cómo tratas a tu esposa o a tu esposo, tus hijos dirían: mi mamá o mi papá es un hijo de Dios. Es un hijo de Dios o es una hija de Dios, porque honra a mi padre, honra a mi madre, honra a Dios, obedece a Dios. ¿O qué diría tu hijo? ¿Qué diría tu hija? En verdad, podríamos venderles el rollo de que pues es que yo soy así por culpa de, o podríamos decir: ¿sabes qué? La verdad, he pecado contra Dios y contra tu padre o contra tu madre. He pecado a Dios. He hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Puedo arrepentirme y decir: ¿sabes qué? Mi papá es imperfecto. Mi hija, por ejemplo, ella les puede dar testimonio de que soy una persona muy imperfecta. Pero también les puede dar testimonio de que soy temeroso de Dios. Mi esposa puede dar testimonio de que soy una persona imperfecta, pero le puede dar testimonio de que soy temeroso de Dios. Un hijo o una hija de Dios, no nos quedamos ahí. Pedimos perdón, nos ponemos bajo la autoridad y la guianza de Dios. Y queremos honrar a Dios con todas las áreas de nuestra vida. Yo quiero que mi agenda honre a Dios, y quiero dejarles algo súper claro, querida familia, no porque soy pastor. Porque la gente puede pensar: bueno, pues es que tú eres pastor, pues es obvio, a eso te dedicas. No, perdóname. Porque muchísimo antes de que yo fuera pastor, ni siquiera soñé ni pensé ser pastor. Pero yo sabía que yo era un hijo de Dios, y como hijo de Dios yo quiero honrar a Dios con todas las áreas de mi vida. Y esa es la gran diferencia. No tiene que ver un título, tiene que ver una identidad, si eres o no hijo o hija de Dios. Y de eso depende realmente qué vas a hacer y cómo vas a vivir. Y eso es algo muy importante, querida familia. Y dice Jesucristo en Juan capítulo 9, regresando al versículo 5: entre tanto que estoy en el mundo, soy luz del mundo. Luz del mundo
luz soy del mundo. Perdón. ¿Sabes qué? Entre tanto que nuestro Señor Jesucristo estaba aquí, Él es luz. Él es nuestro ejemplo a seguir. Él es nuestra guía. Él es, si tú quieres saber cómo es un hijo de Dios o cómo vivir como hijo o como hija de Dios, mira a Jesucristo. Él es nuestro ejemplo. Él es luz. Pero también Él mismo nos ha llamado a que tú y yo seamos luz. Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, Jesucristo mismo te da este mensaje a ti y a mí. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y pisada, hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone bajo el almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tú y yo somos llamados a ser luz. Que cuando vean nuestras buenas obras, digan, Él es un hijo de Dios, ella es una hija de Dios. Él es temeroso de Dios, ella es temerosa de Dios. Y los mejores que pueden decir eso son los de tu casa. Ese es el examen para todos. Porque es bien chido y es bien fácil ser cristiano entre cristianos. Es bien fácil ser cristiano con la gente que no vive contigo. Pero la gente que vive contigo, mi esposa, mis hijos, ellos podrían dar fe y podrían dar testimonio de que soy un hijo de Dios. Pueden dar fe y testimonio de que soy temeroso de Dios, porque yo sí te puedo decir de mi hija. Es una hija de Dios. Y estoy lleno de gozo al saber que ella es temerosa de Dios. Es imperfecta como yo. Pero ella cuando la riega, aún de noche, ya estamos casi dormidos mi esposa y yo, y nos toca y nos pide perdón o pide perdón a Dios. Es una hija de Dios. Mi esposa igual, es una hija de Dios y yo doy testimonio porque yo vivo con ellas. Yo doy testimonio y doy fe de su amor genuino y de que son una sola cara. Y de que así como son en mi casa, también son en la iglesia y también son en las fiestas. Son las mismas. ¿Sabes qué? Son hijas de Dios. Tú y yo somos llamados a ser hijos de Dios, a ser luz a donde quiera que vayamos y lo que hagamos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Juan capítulo 9, versículo 5. Entre tanto que yo estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó de lodo, con el lodo, los ojos del ciego. Fíjate nada más algo muy importante. Jesucristo no repite moldes. El hombre tiende a repetir moldes, como lo vamos a ver ahorita. Pero esto que está haciendo Jesucristo, de literalmente escupir en tierra y con la saliva hacer y la tierra hacer un lodo, ¿no? Y eso untárselo, para la gente religiosa de la época era literalmente ¿sabes qué? Estás trabajando. Porque la arcilla o para construir hacían mezclas, ¿no? Y ya cuando estás haciendo mezcla ya estás trabajando y estás literalmente rompiendo el Shabbat y estás rompiendo la ley. Y sabes que Jesucristo no hizo eso. Y tampoco rompió el Shabbat. Él es el Señor del Shabbat, del día de reposo. Shabbat no es sábado. Eso es algo importante que ya lo puedes estar estudiando después y ya lo hemos enseñado aquí muchas veces. Shabbat es reposo, es parar, es detenerte, es un día de descanso. Eso es Shabbat. Y literalmente ellos dicen, no, está rompiendo el Shabbat. Y no es cierto. Jesucristo se los enseñó también a ellos. El Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, es el Señor del día de reposo. Ahora, el Shabbat fue hecho para beneficio del hombre. Para eso Dios lo creó. No creó al hombre para el día de reposo. Lo importante para Dios es el ser humano.
Y aquí literalmente Jesucristo está haciendo esto y le unta. Ahora es curioso que lo que hace es literalmente hacer lodo. ¿Te acuerdas en Génesis? Y esto me hace recordarme en Génesis capítulo 2. Porque en Génesis capítulo 2 vemos en el versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Cómo en ese lugar que estaba ya muerto, como lo dije el domingo pasado? Porque si una persona nace ciega, todas sus cavidades estaban completamente muertas, estaban completamente secas, ya no irrigaba la sangre. O sea, todo el sistema visual es una maquinaria biológica impresionante, impresionante. He visto varios videos de cómo funciona el sistema visual, ¿no? Y es impresionante. Todo es algo increíble. Inclusive las cámaras más profesionales y las de cine más caras tratan de imitar lo que Dios hizo en el ojo del hombre. Es algo impresionante. No hay nada que se compare a lo que Dios creó en el ojo. Y hay sangre que está irrigando, hay oxígeno, hay varias cosas, el iris, la córnea, etcétera, etcétera. Y todo eso, si nació ciego y esta persona ya era adulta, como dice Juan capítulo 9, entonces todo esto ya estaba muerto y estaba seco. Ya había muerte ahí. Pero de la misma manera que en Génesis capítulo 2, Dios tomó algo muerto, como la tierra, y de la tierra formó al hombre y sopló aliento de vida, y el hombre vino a existir de la tierra y del aliento de vida que Dios sopló. De la misma manera acá, en algo que estaba completamente muerto, Jesucristo dio vida y en segundos literalmente restauró todas las cavidades, la circulación sanguínea, los nervios, el iris, la córnea, todo el sistema tan complejo como decía el documental que estaba viendo, que es el segundo sistema más complejo de todo nuestro cuerpo humano. El más complejo no es el corazón, no es el hígado, son vitales. Los sistemas más complejos que hay en nuestro cuerpo humano, el número 1 es el cerebro y el número 2 es el sistema visual. Entonces puedes creer que algo tan complejo como es el ojo, en segundos Jesucristo tiene el poder y la autoridad para restaurar. Imagínate qué puede hacer en tu vida. Imagínate qué puede hacer en tu necesidad, en tu problema. Él lo puede hacer todo. ¿Qué hay imposible para nuestro Dios? ¿Qué hay imposible para nuestro Dios? Y vemos aquí precisamente cómo Él... Ahora, también como lo puse aquí, el poder estaba en Dios, no en el método. ¿Por qué? Porque lo humanamente apartado de Dios, por supuesto, y en la ignorancia de Dios, hacemos métodos, que esto es bien milagroso. No, hombre, el lodo milagroso de Jerusalén te voy a traer, o el agua del Jordán te la voy a traer porque es milagrosa, o el manto de Jesucristo que era milagroso, y siempre el hombre en su gran ignorancia de las Escrituras exalta cosas que son cosas. Y la gente dice, bueno, pues el método, si no es la cosa, entonces es el método. Paso 1, paso 2, paso 3, entonces el resultado será este. Mentira. Porque el poder y la sanación no estaban en el lodo. El poder y la sanación estaban en el Creador del universo. Hecho hombre, hecho carne. ¿Sabes qué? No es repetir métodos. Es que si tú haces esta oración es bien milagrosa. Es que si tú haces este ritual, es bien poderoso.
No. Eso es ignorancia de la Biblia. Eso es ignorancia de las Escrituras. Es ignorancia de Dios y no conoce a Dios porque le dan más importancia a los métodos. Jesucristo sanó de diferentes métodos, precisamente para esto, para que nadie dijera, este es el método. No hay método. Es Dios. No hay método. Es Dios. El poder no estaba en el método. El poder está en Dios. Y luego continuamos en el versículo 7. Y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Y ya vamos a concluir con este mensaje. Esto es muy importante. Jesucristo lo untó, pero le dio una indicación. Le dijo, ve y lávate en el estanque. ¿Y qué fue lo que hizo el cieguito de nacimiento? Obedeció. Y entonces, después de obedecer, vio. No vio y después obedeció. Primero obedeces y después ves el milagro. Si no obedeces, ¿puedes ver el milagro? Si Jesús le dice, ve y lávate en el estanque de Siloé. No, yo mejor hazme el milagrito y entonces te obedezco. Si no me haces el milagrito, no te voy a obedecer. Bro, pues nunca vas a ver el milagrito por no obedecer. Quieres que Dios bendiga tu hogar, pero sin embargo eres desobediente a lo que Dios manda y quieres vivir a tu manera. No vas a ver nunca el milagro y la mano de Dios en tu familia si tú no obedeces y honras a Dios. Tan tan. ¿Quieres ver que Dios pone su mano en tu economía, pero sin embargo no quieres honrar ni obedecer a Dios? ¿Quieres ver que Dios bendice a tu hija o a tu hijo o a eso, pero tú no estás sujeto a Dios y a su voluntad? ¿Cómo queremos el milagro de Dios si no estamos dispuestos a rendir nuestras vidas a Dios? Querida familia, esto es clave. Dios está dispuesto y quiere. Pero algo importante, ¿sabes qué? Le dijo, ve y lávate. ¿Y qué fue lo que hizo? Entonces fue y se lavó y regresó viendo. Hay otro ejemplo maravilloso en 2 de Reyes capítulo 5, donde Naamán era general del ejército del rey de Siria. Naamán era un general, no era un soldado, era un general del ejército del rey de Siria. Pero Naamán le dio lepra. Y entonces le dijeron, ¿sabes qué, Naamán? Si tú vas con el siervo de Dios, con el siervo de Dios, con el profeta, y si vas con él, él te puede sanar de tu lepra. Y este general, un general del rey de Siria, hombre poderoso, políticamente poderosísimo, militarmente poderosísimo, económicamente poderosísimo, de influencia poderosísimo, pero con lepra. Y le dijeron, ve con el siervo de Dios, él te puede sanar de tu lepra. Y Naamán fue con su carro y sus caballos y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo envió un mensajero a que le dijera, ve y lávate 7 veces en el río Jordán y tu cuerpo quedará limpio de la lepra. Naamán se enfureció y se fue diciendo, yo pensé que el siervo de Dios iba a salir a recibirme y que de en pie iba a invocar a su Señor, su Dios, y luego que iba a mover su mano sobre la parte enferma y así me quitaría la lepra, ¿no? Eso es lo que la gente a veces espera. Así, ¿no? Pues, no, hombre, yo pensé cuando le iba a entregar mi vida a Cristo, si iba a haber así vientos y la luz de arriba iba a caer y iban a volar palomas alrededor y se iba a escuchar la voz del cielo, o de repente iba a caer así un rayo y de repente algo y yo, o sea, como que a la gente le gusta todo ese rollo, ¿no?
Sin embargo, Eliseo, el siervo de Dios, le dijo: obedece, ve y lávate 7 veces. Aparte, ni siquiera salió a recibirme a mí, que yo soy tan importante. ¿Sabe este cuate quién soy yo? O sea, no soy un soldado, no soy el hijo del vecino. Perdóname, perdóname. No soy cualquier persona. Soy el general del ejército del rey de Siria. Lo puedo destruir en este momento, con todo mi ejército y caballos. O sea, ¿cómo se atreve a ni siquiera salir a recibirme? Debió haber salido a recibirme. Yo, el lugar, no, pues yo, general, por favor, ¿no? No, ni siquiera salió. Mandó al criado y le dijo: a ver, dile que se vaya a bañar 7 veces. ¿Cómo? Qué falta de respeto, ¿no? No sabe quién soy yo. Y se fue enojado. ¿Cómo se atreve? Y luego el versículo 12 dice: ¿no son los ríos de Damasco y de Habaná, y de Farfar mejores que todos los ríos de Israel? ¿No podría yo haber ido a lavarme a ellos y quedar limpio? Y muy enojado se fue de ahí. Sin embargo, pero sus criados se acercaron a él y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera mandado hacer algo difícil, ¿no lo habría hecho usted? Pues con mayor razón si solo le ha dicho que se lave usted y quedará limpio. Y Naamán fue y se sumergió 7 veces en el Jordán, según se lo había ordenado el profeta, y su carne se volvió como la de un jovencito, y quedó limpio. Entonces él y todos sus acompañantes fueron a ver a Eliseo, y al llegar ante él, Naamán le dijo: ahora estoy convencido de que en toda la tierra no hay Dios, sino solo en Israel. Por tanto te ruego que aceptes un regalo de este servidor tuyo. Y bueno, Naamán no le recibió ningún regalo, pero algo importante en este precioso mensaje es que literalmente, ¿qué fue lo que pasó con Naamán? Si se hubiera ido enojado, frustrado, quejándose del siervo de Dios: no puede ser posible, ¿cómo no me honró a mí? No sabe quién soy, y luego me dice que me sumerja 7 veces. ¡Qué humillación! Imagínate, yo enfrente de todo mi ejército, el general, o sea, ¿cómo yo enfrente de todo mi ejército me voy a desvestir y meterme al agua y a ver, ¿cuántas tienen que ser? 7, 2, no puede ser, ¿por qué no pudo haber sido una ya? O sea, pero 7, bro. Ya sabemos que el número 7 tiene un significado, etcétera, pero aquí el punto, hablando de Naamán, precisamente es eso. ¿Sabes? Humillación para él enfrente de todo su ejército. Obediencia. Obedece. ¿Sabe quién soy yo? ¿Cómo yo lo voy a obedecer a él? ¿Cómo yo? ¿Sabe quién soy? Obedece. Y entonces verás la mano de Dios en tu vida. ¿No quieres obedecer? Dale. Hubo una persona en una consejería matrimonial hace tiempo que estaba rebelde a hacer la voluntad de Dios y quería hacer su propia voluntad, y era una persona económicamente importante y él se sentía Juan Camaney y todo, y es que yo, prepotente, grosera, pero con una crisis brutal familiar, ¿no? Su esposa lo estaba abandonando, su hijo no quería saber nada de él, y él todavía se sentía Juan Camaney, se sentía que todas las podía. Lo que a veces, tristemente, el dinero enferma a muchos, que les pierde y los nubla de no darse cuenta de su gran necesidad de Dios, porque creen que pues, no necesitan a Dios, yo estoy bien. Y algo que yo le comentaba a esta persona, le dije: mira, bro, si no quieres obedecer a Dios, no obedezcas. Sigue viviendo a tu manera. Sigue siendo tú tu propio Dios y tomando tú tus propias decisiones. Pero yo te digo, yo por obedecer a Dios, te digo que hoy voy a dormir abrazado de mi esposa. Y en tu caso ni tu hijo te quiere ver. ¿Por qué? Porque vives a tu manera.
y a tu manera no funciona. Y estás lastimando a los que más amas. Y sobre todo estás completamente apartado de Dios. Así es que bueno, si quieres hacer tu voluntad, pues mira, yo sacudo mis sandalias y hasta aquí llego. No voy a perder más mi tiempo. Prefiero irme con aquellos que sí quieren obedecer a Dios y que andan buscando a Dios. ¿Tú quieres hacer tu voluntad? Dale. La historia terminó muy triste para él. Pero aquel que obedece a Dios es bendecido por Dios. Pero aquel que se rebela contra Dios es lo más tonto que un ser humano puede hacer: creerse autosuficiente. Génesis 18, versículo 17. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Sabes que el Señor tiene pensamientos de bien, pero algo que aquí Dios dice: ¿sabes qué? Yo sé que Abraham va a mandar a sus hijos y a los de su casa después de él que guarden el camino del Señor. Y esa es la conclusión. Caminando en luz veremos la luz de Dios. Obedeciendo a Dios y caminando con el Señor, sujetándonos a su autoridad, a su voluntad, veremos los milagros de Dios en nuestras vidas. Y Dios te manda que camines con el Señor en integridad, pero también que le enseñes a tus hijos y a tus nietos sobre el Dios verdadero. Deuteronomio capítulo 6. Y sabes que Dios, como con Abraham, tenía un plan precioso. Pero Dios sabía: ¿sabes qué? Yo sé que Abraham va a mandarle a sus hijos y a sus próximas generaciones de que me honren. Y Dios hizo de Abraham una gran nación. Y bendijo a sus hijos y a sus nietos. Y de su nieto Jacob hizo la nación de Israel, y que es muy bendita. Sabes, querida familia, camina con el Señor, obedece a Dios, sujétate a su autoridad, no obedezcas a tu carne, no obedezcas a tus amigos que te están alejando de Dios, no obedezcas a la rebeldía de tu mente y de tu corazón, no obedezcas a tu corazón porque tu corazón es engañoso, no obedezcas a nada que no sea el Espíritu Santo y su preciosa palabra, y entonces, caminando en luz, verás la luz de Cristo en tu hogar, en tu vida, en tu familia, en todas las áreas de tu vida. Lo mejor que yo te puedo decir, amigos, querida familia, es eso: obedece a Dios, honra a Dios, sujétate a Dios como autoridad, créele a Dios y descansa en Dios, y Él hará. ¿Oramos? Padre, yo te doy gracias por tu hermosa palabra, Señor. Gracias por tu preciosa voluntad hermosa y buena en nuestras vidas. Yo te pido por todos los que se han apartado de ti o los que están a punto de apartarse, Señor. Rescátalos tú, Señor. Solo tú puedes rescatarlos, Señor. Abre nuestro corazón y nuestro entendimiento. Redargúyenos de nuestro pecado, Señor. Ayúdanos a amarte, amar tu palabra, amar tu obra sobre todas las cosas, porque todo lo que está aquí en la tierra se va a terminar. Pero tu voluntad en nuestras vidas es lo único, Señor, que nos puede dar libertad y vida eterna, Señor. Gracias, Padre, por cada persona que está conectada. Yo los bendigo su salud, bendigo su economía, bendigo cada hogar que está ahorita conectado, Señor. Y gracias por tu cuidado a nuestros hogares. Te amamos, Señor. Por tu Hijo Jesucristo te damos gracias. Amén. Querida familia y amigos, ha sido un placer para mí estar con ustedes esta mañana. Que Dios los bendiga. Seguimos ya pronto, primero Dios, ya estaremos reunidos. Oren por el lugar, oren por todas las necesidades económicas. Si hay algunos que quieran apoyar económicamente para acondicionar el lugar lo antes posible,
les pido que se pongan en contacto con nosotros. Queremos comprar muchas sillas, queremos arreglar lo que es el estacionamiento, que es el área principal para poder llegar y tener un buen lugar. Queremos también acondicionar donde vamos a estar temporalmente en lo que arranca la segunda etapa. Y tenemos muchos sueños y planes. El lugar está preciosísimo. Dios nos ha prestado un lugar hermoso, porque nuestro lugar eterno está allá arriba y es el que anhelamos, pero Dios nos está prestando un lugar maravilloso aquí. Así es que les pido que ahora sí trabajemos para que ese lugar esté lo antes posible, para estarnos reuniendo lo antes posible. Este fin de semana ya instalaron el internet, así es que el internet ya está listo para transmitir ahí en vivo, también para todos los que nos acompañan de fuera, todos los que están en otros estados como Texas, como California, como la Ciudad de México, como el Estado de México, como Saltillo, como Quintana Roo, para todos los que nos han escrito de diferentes lados. Sabes que vamos a continuar con los servicios en línea también, así es que pues les pido que estén orando y ayúdenos para que podamos económicamente solventar los gastos y tener el estacionamiento lo antes posible y el lugar acondicionado para que empecemos los servicios ahí. Que Dios los bendiga, coman frutas y verduras y primero Dios, nos vemos el martes en nuestro estudio del martes. Cuídense mucho.